Hola, 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 hola. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Ahora me escuchan. Sí, No, sí, yo creo que van a poder compartir. Esperen que voy a mirar. Sí, ahora ya está. ¿Quién comparte? ¿Vas a compartir sin? Es verdad que. Ahora, De lujo. Bueno, ¿dónde nos quedamos la última clase? ¿Quién recuerda? terminamos. Ahora tiene que ser otro nuevo. Buscar B1 terminamos. Bueno, entonces hay que abrir Sí, buscar B2. Clic derecho, mostrar. Ahí. Buscar B2, aceptar. Y ese vamos a hacer. ¿Recuerdan? Nosotros ya hicimos buscar B. El primero ya hicimos. ¿Se acuerdan de algo? Buscar B era una función de búsqueda. Buscar B utiliza un dato que tenemos en la planilla. Ese dato que tenemos en la planilla se va y busca en una tabla o en una base de datos, o él le llama matriz. Y eso que está, que se toma para buscar se debe contener en una columna. Y esa columna, de varias columnas, tiene que ser sí o sí la primera de la izquierda de lo que yo voy a seleccionar. Y una vez que está dentro de esa primera columna, él va a tomar la fila donde ubica ese valor. A ese valor él le llama valor buscado. Y una vez que ubica el valor, toma la fila entera de toda esa fila, desde el valor buscado en la primera columna del lugar donde se va a buscar. Y él necesita una definición por parte del usuario de qué columna, contando izquierda a derecha, contiene la información que se necesita obtener como resultado. Y ese es un dato que uno tiene que cargar dentro de la función. Y una vez que le digo de qué columna quiero el dato, él toma ese valor y hace aparecer como resultado. Ahora, existen dos búsquedas: búsquedas exactas y búsquedas aproximadas, que ya va a depender de la forma que yo tengo construida la información. En este caso, en el ejercicio 1, vimos que nosotros teníamos nombre de vendedores, importes de los vendedores, y lo que queríamos era conseguir, dependiendo del valor de venta, un puntaje. Ese puntaje nos fuimos a buscar en lo que le llamamos matriz 1. Matriz 1 es el dato que vimos en la columna F y G, pero de las filas 6 hasta la 11, ¿sí? Entonces en la fila 6 hay dos encabezados, escala y puntaje. Fila 7, 8, 9, 10 y 11 están los valores. En la columna F de escala tenemos los importes de venta, tipo una escala, en donde vemos los valores ordenados de menor a mayor. Y a la derecha, en la columna G o en puntaje, vemos los puntajes que le corresponden a cada uno de los importes de venta dentro de esa escala. Entonces, lo que nosotros le pedimos fue encontrar el puntaje que le corresponde a cada venta. Por lo tanto, hay un concepto que en la función se denomina valor buscado, y ese valor buscado para nosotros fue el importe de venta. Ese importe de venta de la primera vendedora, Cecilia Escurra, fue lo que nosotros tuvimos que asociar al dato cargado en la primera columna de la matriz 1, en este caso al valor de la escala. Y lo que sí o sí tenemos que tener en cuenta es que lo que nosotros vamos a usar para asociar entre los dos valores, el valor buscado, que es 7500, y el dato de la escala, es que estos datos tienen que ser similares, o sea, tienen que ser los mismos valores, es decir, ventas con ventas. Si en el caso 2 de la calificación, la información que tenemos en matriz 2 es puntaje, entonces yo tengo que entender que si voy a señalar desde puntaje hacia la derecha, va a tener que ser el valor buscado un valor similar a ese tipo de datos, al puntaje. Por lo tanto, para la siguiente búsqueda usamos el puntaje como valor buscado. Entonces, para aclarar, para la primera búsqueda, nuestro valor buscado fue la venta de Cecilia Escurra 7500. Ese monto, 7500, es similar al valor que está dentro de la matriz 1 en la primera columna, escala. No está así tal cual. Es decir, 7500, si yo busco entre los valores que están cargados,
no le veo a ni un 7500 porque salta de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20. Y que no esté exactamente significa y me da el indicio de que yo no puedo hacer una búsqueda exacta. Y la búsqueda exacta o la búsqueda aproximada tengo que definir como argumento. Y el cuarto y último argumento de la función buscar B era justamente esa. Si la búsqueda iba a ser exacta o aproximada. En este caso, imposible es que yo le diga que le haga una búsqueda exacta, porque si le pido que haga una búsqueda exacta, él lo que va a buscar es 7500 en la primera columna de matriz 1 y no va a encontrar, por lo tanto me va a arrojar un error. Para que no me arroje un error, entonces mi búsqueda tiene que ser aproximada. La aproximación significa que él no es que se va a quedar con el valor más próximo de todos esos valores que están ahí. En realidad, él lo que va a hacer es va a tomar ese valor y va a empezar a cotejar uno a uno, comparar uno a uno con todos los valores de arriba a abajo y va a dejar en la fila que corresponde al valor, repito, no más cercano, sino al que él le supera, ¿sí? Entonces, mi valor buscado es 7500 y 7500 le supera a 0, le supera a 5 millones 1, pero no le supera a 5 millones, perdón, a 10 millones 1. Como no le supera a 10 millones 1, él no se puede poner en ninguna de las filas desde 10 millones 1 para arriba, o en este caso para abajo, ¿sí? O los valores superiores, por llamarlo de alguna forma, sino se tiene que poner en la fila que no supera, perdón, en la fila anterior a la que no supera. En este caso es a la de 5 5 millones. millones 1. En esa fila él quedó porque no le permite pasar por encima de 10 millones 1. Como quedó en esa fila, ahí ya va a depender qué cantidad de columnas nosotros tengamos. En este caso, y a propósito, porque el primer ejercicio tengo solo 2 columnas, y no puede ser la columna 1. ¿Por qué? Porque si le digo columna 1, en vez de ver ese 2 que tengo ahí como resultado en puntaje, lo que yo voy a ver es el valor de la fila donde se quedó, que en este caso es 5 millones 1, y ese valor se va a ver en vez de puntaje. Como yo necesito ver puntaje, yo no le puedo decir nunca como indicador de columna número 1, ¿sí? Por eso va a tener que ser siempre un indicador de columna diferente al 1 el que yo tenga que escribir. O sea, ojo que le estoy haciendo un resumen de todo lo que hay que atender y entender para poder cargar el valor en la función buscar B y que el resultado entonces sea correcto. Me falta 2 cosas más. Uno, que si es una búsqueda aproximada, la primera columna que yo voy a considerar para la búsqueda en mi matriz debe estar ordenada de forma ascendente. Por eso esa escala empieza de 0, 5, 10, 15 y 20. Si hubiese estado desordenado, o por decirlo, ordenado de otra forma, es decir, 20 primero, luego 15, luego 10, luego 5, el resultado de puntaje que iba a tener la columna puntaje probablemente iban a ser valores erróneos, ¿sí? Entonces, a lo mejor yo no me percato de eso, pero si yo voy a controlar uno a uno, después cuando ya hice toda mi función y voy a ver si el valor es correcto, ahí me puedo percatar que son valores erróneos. Entonces, para que la búsqueda aproximada siempre sea correcta, la primera columna del lugar donde él va a ir a buscar en la columna el valor buscado debe estar ordenada de forma ascendente. Eso es sí o sí una fija que necesita Excel para poder retornarle un dato correcto. En el 2, en el segundo, en la calificación, nosotros utilizamos como valor buscado. Ahora, ¿qué usamos como valor buscado? ¿Usamos el nombre? ¿Usamos la venta o usamos el puntaje? Debe ser siempre asociado al tipo de dato que aparece en la primera columna. Y para calificación nosotros ya no Venta. usamos matriz 1, sino matriz 2. Entonces ahí es donde tenemos que entender que yo no puedo tomar ni el nombre, porque Cecilia Curra no aparece en la primera columna de la matriz 2, porque venta no aparece en la primera columna de matriz 2, sino que puntaje aparece en la primera columna de la matriz 2, por lo tanto tuvo que haber sido puntaje. Si el puntaje usa como valor buscado, ahí se produce la búsqueda. Ahora, en ese caso es diferente, aproximado o exacto, porque la información que se contiene tanto en la columna puntaje como en la columna, en la columna puntaje de la base de datos de la columna C, como en la columna puntaje de la matriz 2 de la columna F, son los mismos valores, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y no hay más que esos, ¿sí? Tanto en la columna C como en la columna F. Por lo tanto, yo me puedo pegar el lujo de hacer una búsqueda exacta. Cuando hay números, la búsqueda aproximada y exacta es básicamente la misma
cuando hay valores absolutos, es decir, no falta ningún valor, o sea, no hay valor intermedio entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 4 y 5. Ahí yo puedo hacer exacto, inclusive puedo hacer una búsqueda aproximada, igual me va a dar el mismo dato. Cuando lo que tiene que ser sí o sí exacto y no puede ser aproximado, cuando la información que yo busco, que va a ser mi valor buscado con la primera columna, es texto. Cuando la información es texto y yo tengo eso como valor buscado, imposible es que se haga una búsqueda aproximada. Siempre voy a tener error. Va a tener que ser una búsqueda exacta. En este caso, para repasar nomás, la calificación nosotros hicimos valor buscado, tomamos el puntaje que tenemos a la izquierda en la columna C, le dijimos que íbamos a ir a buscar en la matriz 2. Para eso señalamos las dos columnas, puntaje y calificación, la columna F y la columna G, desde la fila 13 hasta la fila 18. Después le dijimos que el indicador de columna es la segunda, contando izquierda a derecha siempre. En calificación tenemos los datos que queremos ver como resultado en la columna D, ¿verdad? Y el último argumento, que era el cuarto, es si la búsqueda iba a ser aproximada o exacta. Y repito, si le pusimos falso o le pusimos verdadero, tenemos que tener los datos correctos. Vamos a ir haciendo una serie de ejercicios en Buscar B para ir viendo qué alternativas diferentes hay. Sí, ese fue el primer ejercicio. Yo les dije, disculpen si no les dije también, ¿verdad? Pues suelo decir en este ejercicio en particular que hay muchas opciones, muchas alternativas de resolver un ejercicio o algo que yo quiero encontrar con Buscar B. Por lo tanto, nosotros vamos a ver todas las opciones. Mostrarle todas las opciones para mí es que ustedes sepan nomás que se puede llegar a una solución de muchas formas. No es mi intención confundirle ni mucho menos, ¿verdad? Pero como esto queda grabado, entonces van a tener tiempo para repasar y todo eso en algún momento, creo yo, ¿verdad? Entonces, esto quedó. El ejercicio 1 está listo. Quiero que pasemos ahora al ejercicio 2, buscar B2, y vamos a intentar recordar todo lo que habíamos hecho al principio. Yo le voy a ir preguntando un argumento a una, otro argumento a otra, y en este caso, ¿quién compartió? Cintia, ¿verdad? ¿O Maga? Yo, profe, compartí. Dale, Cintia, espectacular. Entonces, vos vas a hacer primero. Si querés, podés hacer con el botón FX o podés hacerlo escrito, como vos quieras, no hay ningún problema. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá cambia un poco, porque en vez de tener dos matrices, tenemos una sola matriz. Eso significa que escala, puntaje y calificación es el lugar donde vamos a ir a buscar. Y necesitamos primero encontrar el puntaje y después encontrar la calificación. Hagamos primero el puntaje. Entonces nos vamos a poner al lado de Cecilia Escurra, ahí al lado de su 7500, que fue su venta. Y hace como quiera, con el botón FX o escribiendo es igual, sí, buscar B, eso ya depende de vos nomás. ¿Cómo querés hacer? Au. ¿Se escucha bien lo que digo o sale entrecortado? Hoy tuve mucho problema de internet, por eso no me pregunto. Maga, ¿vos escuchás bien? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, de lujo. Hacer nomás entonces, Cintia, vas escrito, dale. Es igual, la función se llama buscar B. Me parece que les dije que hubo una versión que se hizo para España, que se le cambió el nombre a buscar B y se llamó consulta B. Y algún que otro tiene ese problema que cuando escribe buscar B no aparece la función, entonces tiene que escribir consulta B corta, ¿verdad? En este caso a vos te sale, por lo tanto, ese nomás le usamos. Cuando escribimos el paréntesis al lado de buscar B ya aparece el nombre ahí abajo, el rótulo, ¿verdad? Del primer argumento, el primer argumento del valor buscado. ¿Qué es lo que dijimos con respecto al valor buscado? ¿Qué se acuerdan? A ver si me pueden repetir a nivel de concepto. ¿Qué se acuerdan de lo que les mencioné con respecto al valor buscado? ¿Qué característica tenía el valor buscado? La que se acuerden nomás. Maga. Ayudita. Maga, ¿estás ahí? Ayúdame en el examen. No es ni un examen, pero es nomás algo que ustedes tienen que poder reconocer cuando hagan solas. Me imagino que en algún momento van a decir, sí, yo sé hacer buscar bella, y con el profesor, vean, voy a hacer. Y pum, se tienen que poner a hacer ustedes solas y no hay ayuda ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que yo tenía que tener en cuenta? Yo les decía que había un valor que tenía que coincidir con los valores que estaban en una columna de un lugar X. Y esas cosas lo que quiero que me puedan explicar. ¿Qué valor es el que tiene que coincidir con qué dato de qué columna? Ya le hice una pregunta más específica. A Con ver si el de te las animás. ventas.
Muy bien, tiene que ser el valor de la venta. En este caso yo estoy buscando obtener el puntaje para Cecilia Escurra. Pero el nombre de Cecilia Escurra no está en ningún lugar de las 3 columnas que tiene la matriz. Por lo tanto, descarto que sea el nombre. No puedo buscar por otra cosa que no sea la venta. Y lo que tengo que asegurarme es que la venta, ese 7500, aparezca en el valor, en la posición de la primera columna. Y si yo miro mi primera columna de la matriz, siempre se cuenta columna izquierda la primera, la derecha la segunda y la derecha la tercera y así sucesivamente. Entonces, si miro la primera columna de la izquierda de la matriz y veo que es escala, veo que los valores que hay en escala son ventas. Por lo tanto, ese es un indicio de que mi valor buscado va a tener que ser venta únicamente. No puede ser Cecilia Escurra. Entonces voy a seleccionarle al 7500, en este caso al B7. Ese es mi valor buscado. ¿Por qué yo trato de que ustedes lo definan de esta forma? Porque cuando uno no suele usar buscar B, se piensa que el valor buscado no es la venta, sino que el valor buscado, digo, no, el puntaje del valor buscado, yo digo, ¿verdad? Sí. Tiene correlación, o sea, así cuando yo digo, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Yo estoy buscando el puntaje. Ah, bueno, mi puntaje es mi valor buscado, entonces no, para Excel no es el valor buscado. Ese valor para mí es el resultado, o sea, para Excel el resultado, el puntaje. El valor buscado es lo que él necesita asociar a eso que yo estoy buscando. Entonces, lo que asocia al puntaje que va a ser tu resultado es la venta. ¿Por qué no es la calificación? Porque calificación también está dentro de la matriz, pero calificación es algo que no tengo todavía, ¿sí? Entonces yo necesito tener primero el puntaje y con el puntaje tener la calificación. En realidad, la calificación también puedo tener con la venta, pero ahora mismo yo estoy necesitando saber con qué se asocia el puntaje. Por lo tanto, el valor con el que se asocia el puntaje va a ser la venta. Y ese es lo que en esta función Excel le llama valor buscado, ¿sí? O sea, yo Ujú. no me voy a aclarar eso porque cuando uno no está acostumbrado a usar la función buscar B y yo hago esta pregunta, ¿cuál es el valor buscado? Puntaje, ¿verdad? Para mí tiene sentido esa respuesta, pero para la función que estamos usando ahora, no, ¿sí? Bueno, entonces va a ser 7500, listo, ahí ya está. El valor buscado es ese dato. Punto y coma es el separador de argumentos. Entonces, cuando escribís punto y coma, eso que estaba en negrita, ahí abajo en el rótulo, valor buscado, va a pasar ahora en negrita al otro argumento, matriz buscarem, que es el nombre del argumento que ahora tengo que seleccionar. Acuérdense que el segundo argumento de buscar B es la matriz completa. Yo puedo seleccionar desde escala hasta excelente, o desde escala hasta 5, o desde el 0 hasta excelente, o desde el 0 hasta el 5. Cualquiera de las 4 opciones son posibles. En realidad hay más opciones, pero no quiero poner muchas opciones para no marear. Entonces hagamos nomás así. Desde escala hasta excelente, quiero que selecciones un ratito, Cintia. Bueno, ahí por ejemplo, no se seleccionó desde escala, sino desde el 0, pero está bien también. Ah, Todas las cierto, opciones, perdón. no, pero no pasa nada. Todas las opciones están bien. Pero lo que yo quiero más que se entienda es por qué puede ser una opción, por qué puede ser otra opción. En este caso del 0 hasta excelente está bien. ¿Por qué? Porque el macheo, el control que él hace va a ser entre el valor buscado que es 7500 y los datos de la primera columna de las 3 que acabo de seleccionar. Entonces, con las ventas, ¿sí? ¿Por qué seleccionaría entonces los encabezados? No, y los encabezados en realidad sirven como referencia nomás de lo que nosotros siempre estamos viendo en todas las herramientas, en ordenar, en filtrar. Entonces uno acostumbra a hacer la selección desde el encabezado. Para esta función es indistinto seleccionar de escala hasta excelente o desde cero hasta excelente, porque va a machear, va a controlar contra el texto, pero sí o sí va a pasar hasta encontrar un dato similar, digamos, ¿verdad? Entonces no pasa nada. Ahí ya está. Ahora, lo que también hay que entender, que esto va a quedar como una fórmula en esa celda. Y luego yo voy a querer copiar para abajo. Si yo quiero copiar para abajo y no le cambio la referencia a E7 G11, yo voy a ver que esa referencia luego cuando copio para abajo se va a mover para abajo también, ¿verdad? Entonces, el azul de 7500 sí yo quiero que vaya moviéndose cuando copie más tarde a Daniel Escurra, a Dionisio Delgado, a Edgar López, y que le pueda hacer el control también de su puntaje, digamos. El B7 debo dejar sin los símbolos de dólar para que se mueva para abajo. Sin embargo, a esa matriz yo sí o sí le tengo que poner la referencia de la celda
con F4. Entonces quiero que presione F4 o FN F4 en ese momento para ver los 4 símbolos de dólar. Ahí en ese rango es 7G11. Eso, y ahí ya está. Sí o sí hay que contar 4 símbolos de dólar como control nomás, ¿sí? Porque a veces presionar FN F4 o solo F4 sale 2 símbolos y no 4. Sí o sí tiene que estar los 4 símbolos, por eso nomás. Punto y coma. Y ahora tengo el indicador de columna. ¿En qué columna está tu puntaje de la matriz? Número, contando desde lo que seleccionaste. Acuérdate que vos seleccionaste 3 columnas. ¿En qué número de columna de las 3 que seleccionaste está tu puntaje? Sí. ¿Mm? En la segunda columna. Muy bien, entonces escribe el número 2. Solo el 2. Muy bien. Punto y coma. Y ahora viene el ordenado. El ordenado es saber si va a ser una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada. ¿Qué tipo de búsqueda te parece que va a ser, Cintia? Aproximada. Muy bien. Podíamos escribirle o falso o verdadero. Falso para exacta y verdadero para aproximada. Entonces escribirle verdadero. Se cierra el paréntesis, después de escribir todo verdadero. Y listo. Ahí tendríamos que tener el resultado de el puntaje de Cecilia Curra, que según esto es 2. Hay que controlar a ver si está bien eso. No puede ser 3 porque no vendió 10 millones 1. Por lo tanto, está bien que quede en el segundo, ¿sí? En el puntaje 2. Ahora podemos hacer doble clic a la fórmula para que se copie. Él va a copiar nomás siempre con un borde grueso. Entonces en ese botoncito que aparece allá abajo vamos a entrar y le vamos a decir que copie o rellene sin formato. El tercero. ¡Ay! Entrar nomás otra en el botón. Doble clic. Botón. Tercero. Listo. Ahí estamos. Maga, ¿estás ahí? Sí, profe. Quiero que ahora vos me digas qué vamos a escribir ahí. Escrito también vamos a hacer. Ponete ahí debajo de calificación, por favor, Cintia. Vos vas a escribir lo que Maga te diga. Bueno, ¿cómo vamos a empezar, Maga, la fórmula? Vamos a buscar la calificación ahora. Más o es igual. ¿Con qué suele empezar tu fórmula vos? Es igual. Bueno, es igual, por favor, Cintia. Después, ¿cómo se llama la función? ¿Qué? B, Buscar. Perdón. B larga, eso, buscar B. Ahí podemos hacerle doble clic ya a ese o con tabulador si queremos usar el teclado hasta que aparezca toda la palabra escrita y el paréntesis de apertura. Después empezamos. ¿Cuál va a ser nuestro valor buscado en este caso, Maga? ¿Qué celda? De las ventas. Bueno, entonces va a ser B7. Clic en B7, por favor, Cintia. O escribís B7 como quiera, B larga 7, ¿verdad? Se puede hacer clic o se puede escribir. Eso ya depende cómo quieran hacer nomás. Punto y coma para poder separar el argumento. ¿Desde dónde hasta dónde vamos a seleccionar la matriz, Maga? De escala. Bueno, andate un poco, Fácilmente. Cintia. Escala, pero no el 0. Escala. La Escala. celda que le contiene a escala. Desde ahí hasta excelente, ¿sí? Bueno, vamos a atender un poco algo. Yo no les mencioné todavía el tema del lenguaje natural. Mm, Eso que significaba ponerle un nombre a una celda para usar el nombre en la fórmula y no Sí, la referencia a la celda. ¿Se acuerdan para eso? sí. Repito, eso se llamaba lenguaje natural. Pero para hacer lenguaje natural, antes de hacer la función o la fórmula, tuvimos que haberle nombrado. En este caso, nosotros no le nombramos, ya está nombrado ese rango. Por lo tanto, cuando sale el nombre, o sea, nosotros acabamos de seleccionar un rango de varias celdas y en vez de ponerle el rango así en letra y número, aparece un nombre. Quiere decir que ese es un lenguaje natural. ¿Y para qué era que se usaba el lenguaje natural?
para evitar el uso de la referencia absoluta, eso de ponerle los símbolos de dólar. Entonces, cuando yo veo un nombre en el momento que selecciono, significa que cuando copio esa fórmula, siempre va a estar sobre esas celdas la fórmula que se copia, ¿sí? Entonces, yo evito tener que usar el F4 o el FNF4 porque la información que se visualiza no es luego referencia de rango, sino directamente es un nombre, el nombre del lenguaje natural. Eso es para recordar nomás lo que habíamos hecho la clase anterior, probablemente, o la clase anterior a esa, ¿verdad? Bueno, hasta ahí ya está la escala. Voy a ponerle punto y coma y voy a pasarme al tercer argumento. ¿En qué columna de las tres que se seleccionaron se encuentra tu calificación, Maga? En el 3. Listo. Número 3 nomás, entonces se escribe ahí, por favor, Cintia. Punto y coma y vamos a ver qué tipo de búsqueda vamos a hacer. ¿Una búsqueda aproximada o una búsqueda exacta? ¿Qué te parece, Maga? Exacto. Bueno, si es exacta, ¿cuál de los dos tenemos que escribir? ¿Falso o verdadero? Falso. Bueno, escribe un poco falso, Cintia, por favor. Se cierra el paréntesis después de escribir falso y le damos enter. Cuando le damos enter, si estaba bien, tiene que salir la calificación. Si está mal, tiene que salir un error. Ese error salió por lo siguiente. A ver, entra un poco raro en tu fórmula. A Maga le pregunto, ¿qué pudiste hacer mal, Maga? ¿Qué es lo que pudo haber estado mal de todo lo que cargamos? El Vamos de a, re- puntaje. Digo, el vamos a de la repasar. venta. Vamos a repasar. La venta, dijimos que tiene que estar en la primera columna de tu selección. Ojo que Ah, al seleccionar la venta, tu valor buscado está en tu primera columna de escala. Ese no está mal. Tu columna 3 le contiene la calificación que vos querés ver. Está bien también ese. O sea, los tres argumentos que cargaste hasta ahí están súper bien. ¿Qué es lo que pasó en el último argumento? Que nosotros le dijimos hacer una búsqueda exacta. ¿Y qué es lo que significa hacer una búsqueda exacta? Que cuando él compara el valor buscado, que es 7500, con el primer valor de escala, y después con el sí. 0, y después él no le encuentra al 7500. Por eso te dice no hay o no aplica, digamos, ¿verdad? Ese es el error que salió, numeral n/a, ¿verdad? Cuando te sale ese error es justamente por eso, porque no existe el dato que vos querés ver como respuesta. Por lo tanto, ese último argumento nomás estuvo mal. Y si falso estuvo mal, entonces ¿cuál es el otro? Le puedo Verdadero. poner verdadero. Entonces va a ser, cambiamos falso, por favor, Cintia, por verdadero. Y ahí vamos a ver que la información en vez de NA tiene que salir ahora el o la calificación que le corresponde a Cecilia Curra por los 7.500.000. Entonces al darle enter, vamos a ver que ahora en vez de NA va a salir bueno seguramente, ¿verdad? Profe, o sea Sí, que por más de que el puntaje ya esté en su columna con número que coincide con el de la matriz, sí o sí sí. tiene que ser aproximado. Eh, Sí, porque legalmente son no. números, pues, ¿verdad? Legalmente no. ¿Por qué? Porque esta es una alternativa. De hecho, yo le pedí a Maga que ella me diga cómo quiere hacer para ver que esa puede ser una salida. Dale un ratito enter. Vamos a ver que toda la columna calificación de valores correctos y después les voy a mostrar las otras alternativas, ¿sí? O sea, de hecho te iba a preguntar a vos, Cintia, si vos harías de la misma forma, pero vamos a ver primero. Quiero que le des doble clic a regular para que se copie la solución en toda la columna y ahí tiene que traerme la información de cada uno de los valores de los otros vendedores. Entonces, vamos a entrar en el botoncito para que no se copie ese borde grueso que siempre aparece en rellenar sin formato. Bueno, y ahí vamos a controlar. Entonces, de forma aleatoria, yo le voy a decir, ¿quién tiene 5? El puntaje de 5, ¿quién tiene? Búscanle un poco a alguien que tenga 5. Mirta, Bueno, Mirta, por ejemplo, ¿es correcto que tenga el puntaje 5? Primero vamos a controlar. ¿Por qué sí o por qué no? porque Sí, porque supera. dice, Porque es mayor que 20, que es el último valor que tengo en mi escala. Está bien que tenga 5, entonces. Ahora, ¿es correcto que tenga excelente? Sí, Sí. ¿Por qué? Porque en la venta tiene 24, que está en el último valor, y porque en el puntaje tiene 5. O sea, si yo le buscaba por puntaje, también ella iba a tener excelente. Yo ahora nomás le busqué por la venta. Y justo como ujú. coincide, entonces yo le tengo como excelente. Está bien. ¿Quién tiene 4? ¿Alguien que tenga 4?
Marcelo, ¿Por qué tiene 4? ¿Por qué no tiene 5? porque no superó 20 millones Le faltó un guaraní. un guaraní. Un guaraní más y ya tenía 5, pero como no tuvo, entonces tuvo 4. Se quedó en el anterior, no alcanzó el valor del último, la última escala, el último rango. Entonces tiene 4. Ahora, al lado, ¿tiene muy bueno? Tiene muy bueno. Si yo buscaba por puntaje, también iba a tener muy bueno, porque el 4 le corresponde al muy bueno, ¿sí? Alguien que tenga 3, la misma lógica nomás. 15 millones tiene Juan de los Juan Palotes, y Héctor, Juan y Héctor, ¿verdad? Entonces, uno tiene 15, el otro tiene... Héctor, ¿dónde está? 12. 12. Entonces, Entonces, 12 y 15 no alcanzan muy bueno, tienen que tener 3. Y si hacía búsqueda por puntaje, también iban a tener bueno, digamos. Entonces, al buscar por venta, se quedan los dos en 10 millones uno, y ese es el puntaje y esa es la calificación. Todos los que tienen 2 son aquellos que no superaron 10 millones, o sea, no alcanzaron. Inclusive Soledad Salina, que tiene 10, y Francisco Solano tiene 10. Le faltó un guaraní a los dos para poder tener 3. Y todos los demás no tienen 3, porque evidente tienen menos de 10 millones. ¿Por qué no tienen 1? Porque por lo menos superaron 5 millones 1. Si ustedes ven los demás que tienen 2, toditos tienen más de 5 millones 1 por lo menos, y menos de 10 millones 1, ¿sí? La búsqueda por venta o por calificación o por puntaje le hubiese dado la misma respuesta. Pero hasta acá estamos diciendo nomás y no estamos viendo si eso es posible. ¿Qué haría diferente a lo que hizo Maga o Cintia para tener la misma respuesta? Ponete en su fórmula original, en la primera, la de Cecilia Escurra, en calificación. ¿Qué hubieses cambiado vos? Yo lo hubiese buscado, por ejemplo, por puntaje. Vamos a hacer los cambios. En vez de B7, entonces tendría que ser C7. Modificarle la letra B por C. Bueno, si le busca por puntaje, ¿es correcto seleccionar las 3 columnas de No, escala? Digo, no. Entonces vas a borrar la escala un ratito, el nombre del lenguaje natural. O sea, pues te le borras. Y decime desde dónde hasta dónde le ibas a seleccionar. puntaje, Ujú. Desde puntaje hasta, excelente. dale, selecciona. Vamos a ver si tiene lenguaje natural o no tiene lenguaje natural. Cuando hacemos toda la Llamita, selección, miramos, y si no se reemplaza por una palabra, quiere decir que ese rango no tiene un rango de lenguaje natural. Por lo tanto, no nos tenemos que olvidar del F4 o el FNF4, porque eso después vamos a copiar para abajo y no tiene que correr, ¿sí? Entonces, ahí puedes presionar FNF4. Tiene que haber 4 símbolos de dólar. Eso es lo que sí o sí hay que controlar, que no sea que 2 nomás tenga. Tiene 4, listo. Ahora, ahí no tengo más 3 columnas. ¿Cuántas columnas tengo y en qué columna de las 2 que elegí está la calificación? 2. Muy bien, entonces ahí vamos a cambiar, vamos a borrar el 3, vamos a ponerle 2. ¡Au! ¿Por qué? No, porque no pasaste para hacia el otro lado. Tenés que irte hacia del punto y coma hacia la derecha, tenés que irte, pero con tu mouse, Lloré. no con tu flechita. Tenés que seleccionar otra vez. F4 o FNF4. Con tu mouse andate a donde está el 3. Entonces ahí no se va a mover. O sea, no podés más moverte Igual con se me tu mueve. teclado. Ay, No, y porque voy a intentar moverte con tu teclado. No te podés mover con tu teclado cuando estás modificando una fórmula. Tenés que moverte sí o sí con tu mouse para que eso tenga efecto. Bien, ahí ya está. En la segunda columna está la calificación. Ahora, el tipo de búsqueda. ¿Verdadero o falso? ¿Y por qué? falso. ¿Por qué? ¿Y por qué en este caso tendría que ser exacto? Muy bien. Pero ¿por qué pudo haberse quedado verdadero también? Porque los valores de puntaje son Sí, del 0, no es 0, sí. 1 al 5, y en el otro, en la columna C, también están valores solamente del 1 al 5. Entonces, el valor más aproximado de cada valor es el propio valor, pero eso solo se da cuando son números. Cuando los datos son texto, ahí ya no hay más igualito verdadero o falso. Y vamos a probar, déjalo en buen verdadero y dale enter. Sale regular, que era el dato que estaba luego. Ahora dale doble clic a esa fórmula para que se copie en toda la columna. Ponerle otra vez el botón con el rellenar sin formato
Y ahí le vemos. Vamos a volver a mirar nomás. El 5 tiene que tener excelente, 4 tiene que ser muy bueno, 3 tiene que ser bueno, 2 tiene que ser regular y uno malo. Toditos están bien, aparentemente no hay ningún cambio, pero la opción fue diferente. Entra otra vez en tu fórmula, solamente en la primera, y ponerle falso ahora. Dale enter, te va a regular. Al darle doble clic, toditos tienen que estar con la misma respuesta. Entonces quiere decir que pude haber hecho como hizo Maga, como hiciste vos la primera vez, o como hiciste vos en esta última vez, o con falso o con verdadero, pero repito, solo salió bien porque las dos columnas, la columna C y la columna F que tienen puntaje, tienen solamente los mismos números. Si por ahí en uno hay un número diferente al otro, ahí ya es otra cosa. Vamos a suponer que yo tengo un puntaje, no sé, 6. ¿Qué pasa para el dato que tiene que cargar? Vamos a hacer ese cálculo. Poner un poco a propósito en una de tu columna, en la columna C, ponerle por 6 en la columna C, en cualquiera de los datos que están ahí. Manualmente no va a cambiarle. A ese primero, no sé, a cualquiera en realidad. Número 6, ponerle ese. Mira tu resultado. Cuando es un valor que no está con falso, te da NA. Pero ¿qué pasa si en vez de falso decía verdadero y estaba el 6 ahí en ese lugar? Andate un poco a tu... Ahí, ponerle verdadero. Dice que es excelente. Entonces, para entender, si yo tengo valores diferentes al puntaje y le digo aproximado, en el decirle aproximado, él se queda siempre en el último valor, siempre y cuando coincida con ese valor, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él hace ese tema de la escala, ¿verdad? Que cuando ya supera se queda en el anterior. Por eso se quedó en excelente cuando era 6. De hecho, cualquier valor superior a 5 que sea número, él te va a dejar en excelente. Cuando hiciste la búsqueda exacta, como no hay en la columna F de puntaje el número 6, entonces te dio error. Por eso nomás repito, cuando los números son exactos en la columna F y C y no hay uno diferente, entonces ponerle falso verdadero no tiene ninguna diferencia. Después vamos a hacer un ejercicio en el cuarto, quinto país, seguramente vamos a hacer un ejercicio donde vamos a buscar texto. Y al buscar texto, ese ya es otra cosa. ¿Sí? Profe, pero en esta columna, por ejemplo, no puede o no tendría que aparecer otro número que no sea que No, no, el que no, se no. encuentre en la No matriz. tendría, no tendría. O sea, si es un error, sí tendría que aparecer, ¿verdad? Pero como no es, o sea, la idea es entender nomás que estas funciones, como son automáticas y ya tienen una lógica que siguen para darte una respuesta correcta, solamente la respuesta correcta es la válida. Si te da una respuesta incorrecta, quiere decir que hay algún error. O vos que hiciste la función que cargaste mal algo, como hace rato en el caso de Maga que le dio el error, o que se cargó manualmente mal, o a lo mejor por producto de un sistema también, no sé, puede ser también, ¿verdad? Que esté mal cargado y por eso te dé porque esta es una incidencia que hay que ver dónde está el error, digamos. Entonces, si yo reviso la fórmula, veo que la fórmula está bien, entonces el error está en la carga. O sea, una de dos nomás puede ser el motivo del error, digamos, ¿verdad? Pero de que ocurren, ocurren. Entonces, cuando la gente hace carga manual de cosas, no sé, supongamos nomás que ahí en la empresa ustedes tienen un sistema informático, la carga es manual, ¿verdad? A no ser que se haga mediante dispositivo electrónico y no haya los errores. Pero como la carga es manual, entonces a lo mejor a uno se le va el dedo y pone un valor que no tiene que ser. Y cuando hace un control con estas opciones, funciones, entonces puede encontrarse con algún error que no es producto de la mala carga de la función o de la fórmula, sino es producto de la mala carga del tipeo, digamos, ¿verdad? Del usuario. Nada más que eso. Copiarle nomás ese 1 de abajo del 6, copiarle y pegarle arriba donde está el 6. O sea, la fórmula del 1 que está debajo del 6, copiar y pegar arriba donde está el 6 para no tener que hacer cambios nomás, digo. ¿Eh? Ahí y pega ahí. Eso. Entonces, ahí va a seguir agarrando la fórmula de la columna puntaje para no tenerle al 6. Y ese, Lo que la se me misma quedó con cosa. la cosita, profesor. Porque no, él encuentra que solo esa celda está con un dato diferente a las de arriba y a las de abajo. Entonces, esa forma Excel te avisa eso, digamos, ¿verdad?
Si te pones ahí, ponete un ratito en la celda, ponételo en la celda, te sale el botoncito amarillo. Y no, pero no entrar en la celda, ponete nomás en la celda sin entrar. Te sale el botoncito amarillo y entran, pone el botoncito y ahí te dice fórmula incoherente, te dice. Si querés más explicación de fórmula incoherente, donde dice ayuda sobre este error. Ninguno, no sé, ayuda sobre este error. Pues entramos un ratito en ayuda sobre este error a ver qué te sale. Va a entrar a la ayuda, pero vamos a ver si en la ayuda te aclara cuál es lo que es el problema. A ver, todas las de la columna, menos esa celda, tienen falso. Y vos nomás, porque yo te pedí y le pusiste verdadero a esa celda. En realidad ahí se fue a la ayuda, pues no sé, seguro que va a tardar. Entonces, ese nomás es el dato. Él encuentra que todos tienen falso y ese tiene verdadero y pum, te pinta con ese color. En este caso rosado, suele ser verde típicamente, pero como nosotros ya estuvimos viendo eso en uno de los ejercicios anteriores, no me acuerdo en cuál fue de fórmulas, no, auditoría de fórmulas, en ese estuvimos viendo ese caso de cambiarle el color al esquinero verde por otro color, en este caso vos le pusiste rosado, por eso te sale rosado ahí al lado del malo. Bueno, no sé, no te demuestra nada en ayuda, ¿verdad? O vos te estás usando dos pantallas. Sí me muestra. Ah, no, a mí no, yo veo tu Excel nomás, pues, viste, vos no compartiste tu pantalla completa, compartiste solamente el Excel. Ah, Por eso nomás yo no veo lo que te muestra vos en la ayuda, ¿sí? Y seguramente más dice tampoco. que el error significa que la fórmula de la celda no coincide con el patrón de las fórmulas en las celdas cercanas. Eso, la de arriba y la de abajo. De hecho, si vos querés mirar, todos tienen falso al último y el tuyo tiene verdadero ahí en la celda. Cerrar nomás tu ayuda y anda a mirar la celda de arriba. Vas a ver que dice falso y el de abajo también dice falso. Entonces, nada, es copiar nomás ese de arriba encima del otro o el de abajo encima del otro, ¿sí? Y ya va a estar. Pero en realidad nosotros entendimos que falso o verdadero da el mismo De poder resultado. copiar formato, ¿verdad? No es formato, es la ¿No? fórmula luego, es la fórmula. Control Z nomás dale para que no se quede ese formato ahí que después no puedas Sí, sí. cambiar. Ay, Ahí. Y ahí copiarle uno debajo, o sea, ese de abajo puede copiar y pegar, así como hiciste el otro. El uno copiaste de abajo y le pegaste al 6. Así nomás también puede hacer. Ahí, por ejemplo, no copiaste el de abajo, sino copiaste el de arriba. Por eso se muestra el borde grueso este. Entonces, copiarle el de abajo, el de la celda D9, ese. Ese copia y pega arriba. Ahí. Pum. Y ahí desapareció el borde grueso. Listo. Y ahí ya está. Ya no tenés más el esquinero rosadito ese que te apareció. Bueno, ahí está espectacular. Maga, vos podés compartir tu pantalla. Sí, profe. Compartí pues. Y dejarme compartir un ratito, Cintia. Vamos a ver la pantalla de Maga. Vamos a irnos al siguiente ejercicio. Si está oculto, abran nomás. A los dos anteriores le pueden cambiar ya el color de la pestaña. Pónganle nomás en el color que le estaban poniendo. Si es rosado o si es otro color, pónganle nomás sin problema. Bueno, buscar B2 el que hicimos ahora. Vamos a mostrar ahora, o sea, clic derecho, buscar B2. Clic derecho, tiene que salir mostrar. Y ahí en mostrar le vamos a entrar ahí en mostrar. Ah, le vas a cambiar, ok. Ahí va a ser mostrar. Y ahí tiene que estar buscar B3, que es el que vamos a abrir ahora. Aceptar. Y vamos a hacer ese. Bueno, acá es un tanto diferente. Nada, son diferentes datos nomás, es una sola matriz. Acá tenemos código ya en la base de datos de trabajo y teniendo esos códigos, yo quiero encontrar la descripción que le corresponde. Antes quiero ver, por ejemplo, si la matriz tiene nombre, entonces puedo ya seleccionar un ratito la matriz, desde código hasta 7100, hacemos un ratito de esa selección. Repito, eso es solamente para ver si en el cuadro de nombre sale una palabra en vez de una celda, quiere decir que ese es el nombre de la matriz. En este caso, cuando terminaste de seleccionar, allá a la izquierda, el cuadro de nombre, decía buscar B3. Entonces quiere decir que buscar B3 el nombre que yo seguramente voy a ver cuando selecciono en mi función la matriz. Y ya tengo que entender que con eso dejo de hacer la referencia con F4 o FNF4 para que aparezcan los símbolos de dólar, porque no se van a ver los rangos. Ahora, otra cosa también es la siguiente.
puede que se dé el caso en donde ya tenga el nombre, pero yo no quiero usar el nombre, entonces voy a borrar el nombre y voy a escribir el rango. Una cosa es que yo escriba el rango, a ir a seleccionar. Si yo escribo el rango, por ejemplo, G6, dos puntos, H, ¿cuál es el número de fila? 16. Yo voy a ver el rango escrito, pero no es porque yo me fui a seleccionar, sino porque escribí. Y si sale el rango escrito, no se va a tener en cuenta la característica del lenguaje natural y voy a tener que ponerle otra vez el F4. Esa también podría ser una opción. Repito, ustedes van a encontrar mucha gente que aprendió de diferentes formas a usar Excel. Entonces, no sé, algunos siempre aprendieron a hacer su fórmula escribiendo nomás. Entonces nunca, por ejemplo, usaron el botón FX. Entonces siempre entendieron nomás que se tenía que escribir y ya les salían los nombres de las funciones. Entonces ya empezaban a escribir nomás ya los datos, ¿sí? Sin usar el mouse y eso a veces, ¿verdad? Otros van a ir combinando. Yo les estoy mostrando todas las alternativas para que ustedes puedan reconocer cuando, no sé, vamos a suponer después le ven a alguien, ¿no? Ustedes se sientan a su lado, le miran a la otra persona está usando su computadora y puede que se dé el caso de que haga de una forma diferente a la que ustedes conocen, por ejemplo. Entonces, por eso nomás aclaro siempre estas situaciones. Bueno, dicho esto, vamos nomás ya ahí al lado del 5, el primer código, ¿verdad? Que vamos a hallar su descripción y vamos a empezar. Ya no te pido lo que le dé FX porque ya quiero que aprendamos a escribir nomás ya la función. Entonces va a ser más o menos igual, buscar B. Ahí. Bien, doble clic o tabulador. Listo. Ahí entonces tengo. ¿Cuál va a ser el valor buscado en este caso? Yo necesito El código. encontrar muy bien el código de lujo. ¿Qué celda? Listo. A7. Super. ¿Qué escribo para separar argumento? Muy bien. Siempre eso se visualiza ahí en el rótulo de abajo. Quiero que notes que entre valor buscado y motriz buscar en aparece un punto y coma. ¿Por qué es importante saber eso? Porque en algunas máquinas, y puede que no sea la máquina de usted, vamos a suponer que, no sé, cambien de trabajo o cambien de máquina, ¿verdad? Y le den una máquina que está configurada con el sistema de los Yankees, ¿verdad? Entonces, puede darse el caso que si tiene la configuración de esa región, en vez de punto y coma sea coma nomás lo que hay que escribir. Suele ocurrirle a la gente que usa, por ejemplo, computadora que tiene el Office en inglés o que tiene su, ¿cómo se llama? No, en el Office, sino su sistema operativo en inglés. Entonces, siempre, yo cuando enseño siempre digo que es punto y coma, entonces le pone punto y coma y le da enter y le sale un error, nunca le sale el resultado. ¿Por qué? Y porque él en vez de punto y coma espera coma como separador de listas, digamos. Pero en este caso fue un comentario nomás. Bueno, ¿en qué matriz están los datos para encontrar? ¿De qué celda a qué celda? O qué nombre, si es que ya, si es que te acuerdas del nombre, vos podés inclusive escribir el nombre en malo ya. Ya depende de cómo vos quieras hacer nomás más. O te vas a seleccionar los datos o escribir el nombre que tenía. El nombre que tenía era buscar B3. Quiero que noten nomás a ver si es que escribí el nombre, si sale la selección correcta o hay algo incorrecto. Escribe un ratito ahí buscar B3. Todo minúscula o todo mayúscula, como vos quieras. De hecho, cuando vos escribís buscar B, ahí aparece abajo y tiene un icono diferente. Los que son nombres tienen una etiqueta amarilla. Y los que son Sí. función tienen el FX, ¿verdad? En este caso es ese. Al escribir todo, sale ya el contorno verde. En este caso creo que es verde. Por las 3 columnas de la matriz. Entonces quiere decir que si son esas las columnas que vas a usar en tu búsqueda, entonces está bien, dejarle ahí. Si de repente querés hacer un cambio, entonces vas a tener que hacer la referencia o la selección de esos datos diferentes a eso que estamos viendo, pero hasta ahí ya está. Bueno, ¿en qué columna se encuentra la descripción? En el 2. Muy bien. Número 2, punto y coma. Y último, ¿va a ser una búsqueda aproximada o una búsqueda exacta? Exacta. Ok, vamos a escribir falso. Muy bien, se cierra el paréntesis, enter, y vamos a mirar. Al decirle que es una búsqueda exacta, él busca encontrar el 5 exactamente en la primera columna y encuentra el 5, entonces
el dato de la segunda columna desde ahí en esa fila es barras, por eso trae barras. Si le hacemos doble clic, se va a ver la información de todo lo demás. Vamos a rellenar sin formato, que es la última, para que no copie el borde grueso. Y ahí podemos controlar así algunos, ¿sí? El 8 para ver si es topes, el 7 si es ejes, el 2 si es tapas, el 1 si es aro. Aparentemente está todo bien, ¿sí? Por lo menos algunos, no digo todos, para no perder mucho tiempo, ¿sí? Etcétera. Pero hasta ahí estamos. Bueno, ahora vamos a hacer al revés. A Cintia la vamos a pedir que nos diga el siguiente. El siguiente es el Profe, precio. Sí, sí, espérame un ya. poco. ¿Qué pasó? Espérame un poco, bro. ¿Dónde Yo estás? hice la misma fórmula también, pero no sé, en Cocheve me sale, ¿Qué te sale? no sé qué es lo que dice mal. Eh, Error en la fórmula. espérame un ratito. Maga, dejan por un ratito de compartir. Vamos a entrar otra vez para que haga Cintia, pero dejan por un ratito de compartir para que, para que Cintia me muestre ahora su pantalla. Mostramos por tu pantalla, vamos a mirar. Ah, bueno, bye. Mm, 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 mm. Acá hice así. Es igual a 7. ¿Sí? Pero la función falta. Buscar. La función. Opción buscar. Ese pero no viene después de ese. No Mm. sé. Vos No. estás inventando un nuevo Excel, mae, y querés. No, así que estaban haciendo, pero yo que estaba siguiendo y hice así mismo. O tan mal vi. Que después de ese era buscar B3. Primero buscar B3, ¿me entiendes? Por eso es lo que no te salía, no. Vos tenés que entender que lo primero que hicimos fue irnos a seleccionar la matriz para ver si tenía un nombre de lenguaje natural, porque eso pues nunca Sí, hicimos así. Siempre entramos en la sí, función y cuando seleccionamos ya vimos el nombre nomás. Acá fue al revés. sí, que Yo quería mostrarle nomás cómo se sabe si es que ya tiene un... acá ahí aparece Ella aquí. ya dice buscar, pero el hecho de que aparezca Sí. ya no significa que vos cargaste ese nombre ya no, vos no, nada todavía no hiciste en tu celda B7. Y en la celda B7 vos vas a Mm. empezar a escribir. Por lo tanto, ese es igual que escribiste bien. Lo que te faltó nomás fue el Ay, nombre de la función. Acuérdate que nosotros ahora estamos insertando función y a la función le cargamos los argumentos. Entonces, si vos cargas los argumentos y te olvidas la función, cuando le das enter te va a dar nomás cualquier cosa, ¿sí? Entonces, lo primero que tenés que cargar después es igual el nombre de la función, que también justo nomás coincide buscar B, pero buscar B a secas nomás no es con 3, ¿sí? Buscar B3 el nombre de la... ah, este. Ese sí es, doble clic, listo. Siempre Ah, eso tiene que aparecer. Si eso no aparece, él es igual, el nombre y el paréntesis, entonces él no va a darte el resultado correcto, ¿sí? Ahora sí mm, puedes empezar a escribir así como estaba haciendo. Primero tu valor buscado. Bien, muy bien. Ahí sí, yo le dije hace rato, escribí un poco buscar B3, nomás le dije, ¿verdad? Pero sale así, doble clic, ya está. Se muestra el contorno verde, punto y coma. ¿En qué columna está tu descripción? Dijimos 2, muy bien, punto y coma. Y una búsqueda aproximada exacta, ella dijo exacto, le puso falso, pone un poco verdadero, ok. para ver nomás si es que los valores son iguales. Se cierra paréntesis, enter. Sale barras porque lo más aproximado al 5 en la columna código es el 5, no es el 4, no es el 6. Por lo tanto, poner verdadero también me da cuando son números siempre. Y cuando los números, todos los números de la columna A están en la columna G también. Eso es lo que hay que entender, ¿sí? Solo por eso poner falso y poner verdadero es lo mismo. ¿Por qué le explico esto? Porque se suele dar que lo que más se busca no suelen ser datos de texto, lo que más se busca son números normalmente. Pero ojo que la realidad de cada uno puede ser diferente. Justo uno puede estar en un lugar donde puro nombre nomás es lo que se busca. Entonces, en ese caso es falso sí o sí. Si son números, entonces se puede dar esta coincidencia que puede darse el caso de falso o verdadero con el mismo resultado correcto. En este caso, al darle doble clic a barras, toda la información que se va a ver en la columna descripción tienen que ser los mismos valores que vivimos con el caso de Maga. Dale nomás doble clic a barras para que se copie la fórmula y vamos a verificar
Muy bien. Clic en el botón, el último de los tres. Ahí ya está. Entonces todito tiene que estar bien. 8 tiene que ser topes, 7 tiene que ser eje, 2 tiene que ser tapas, 1 tiene que ser aro, 4 tiene que ser caja y así. Está todito bien también. Con falso o con verdadero en este caso está bien. Bueno, quiero que vuelvas, Maga, a mostrarme tu pantalla. Quiero que deje de compartir otra vez, Cintia. Y vamos a hacer la inversa de lo que hicimos hace rato. El tema este de que vos le digas a Maga qué escribir para cargar ahí en la celda. Compartir nomás tu pantalla, Maga. Listo. Listo. Ponete por favor en D7, debajo del precio unitario. Bueno, Cintia, el objetivo ahora es encontrar el precio unitario que le corresponde. Y ahí ya depende si vamos a buscarle por código o por descripción. Yo dejo que vos haga como quieras. ¿Qué le tenemos que decir a Maga que escriba ahí? Es igual. Muy bien. Mándale. Qué Después, guapito. después, Eh, buscar. muy bien. Eso, listo. Se tiene que ver el paréntesis después. Y ahora, a ver. ¿Con cuál? ¿Con cuál? Depende de vos nomás. O con código o con descripción. Con código. Bueno, entonces el valor buscado va a ser ¿qué celda? A7. Muy bien. ¿Se escribe o se selecciona? Eso ya depende de ustedes nomás. Separador de argumentos. Muy bien. ¿Desde dónde hasta dónde se va a seleccionar? ¿O Con se va a código. escribir? O Bueno. sea, O si no, el nombre del lenguaje natural nomás ya sí, es que ya se buscar actualiza. B3. Bueno, lujo. Ese entonces. Listo. Ya está. Separador de argumentos. Coma ¿Qué columna? 3. Muy bien. Separador de argumentos. ¿Qué tipo de Ay, búsqueda? Exacto. Bueno. Acá ahora voy a introducir algo nuevo. Verdadero se puede también, para no escribir todas las letras de esa palabra, teclear tantas veces, se puede escribir un número. El número que le reemplaza a verdadero es cualquier número menos cero. Es decir, yo puedo poner 1, puedo poner 2, puedo poner 3 y todito se va a considerar como verdadero. Lo único que no puedo poner, si quiero poner verdadero, es 0, porque 0 es igual a falso. ¿Sí? Entonces, a esto se le usa para poder reemplazarle a las respuestas lógicas. Entonces, en la generalidad, las respuestas lógicas son esas: 0 para falso y cualquier número diferente de 0 es verdadero. Se acostumbra nomás a usar siempre el 1, ¿verdad? Entonces, 1 para verdadero y 0 para falso, pero en realidad es cualquier número. Ponerle el que corresponda, el que quiera, ¿sí? ¿Qué número le vas a usar para verdadero? Cintia, vos dijiste esa. 0. Pero vale 0. 0. Bueno, cerra paréntesis, enter. Ahí tiene que salir el precio del 5. Vamos a ver un poco si el precio es correcto. 2.200, pero es el del 5. Sí. Bueno, excelente ese. Doble clic ahora a ese 2.200. Se tiene que copiar toda la fórmula en la columna precio unitario y los valores tienen que ser correctos. Vamos a controlar así algunos por lo menos, ¿verdad? El 8 tiene que ser 8.500. Sí. El 7 tiene que ser 8.700. Sí. El 2 tiene que ser 5.100, sí. Y el 1 tiene que ser 1.600. De lujo. Con 0 quedó. Con 1, ¿va a quedar bien también o no? Entramos un ratito. No. Ahí. Y en vez de 0 ponerle 1. Acuérdense, el 0 es falso. El 1 o cualquier número diferente de 0 ya es verdadero. Dale enter. Como hiciste tu búsqueda por código, y justo en este caso, tanto falso o verdadero dan el mismo valor, quiero que veas que no hay ninguna diferencia de hacer la búsqueda aproximada a búsqueda exacta. Ujú. Esperen que me acordé que era otra cosa que les quería mostrar.
Bueno, ahora esto hizo Maga. Miento, Cintia. Maga, ¿qué le cambiaría a eso para hacer algo diferente que te dé una respuesta correcta también? ¿Qué alternativa tenemos? Entra a tu fórmula. Entra un ratito. ¿Qué pudo haberse hecho diferente para tener? O sea, ella, por ejemplo, dijo, voy a buscar con código o voy a buscar con descripción. Y al final decidió buscar con código. Pero ¿qué hubiese ocurrido si buscaba con descripción? ¿Qué hay que cambiarle ahí si quiero buscar con descripción? En vez de La A7, referencia. en vez de A7 va a ser B7. Entonces, borrarle la B7. A y ponerle la letra B. Entonces quiere decir, cuidado que se borró el paréntesis también. Ay. Después de buscar B tiene que aparecer un paréntesis y después la B larga, ¿sí? Ese, doble clic. Sí. Pero en buscar B. Faltó, se Sí. borró la B corta ahora. Ese, doble clic. Ahora sí, ahora delante del 7. Eso, ahí está. Entonces, si la búsqueda es a través de la descripción, no, todavía no está la modificación. Uno recién Sí, sí. modificamos. Bueno, Entonces, si la descripción es el valor buscado, yo no puedo seleccionar desde código. Entonces quiere decir que buscar B3 no está bien. Borrarle nomás buscar B3. ¿Desde dónde tiene que ser la selección de la matriz si descripción es mi valor buscado? desde la columna 2 de matriz. Muy bien. Desde ahí hasta el último dato de la otra columna. Eso era. Y ahí no tiene lenguaje natural. Por lo tanto, me tengo que acordar de ponerle las referencias. Entonces va a ser F4. F4 o F. Muy bien. Sí o sí, 4 símbolos de dólar se tienen que contar. Si ya están los 4, está listo. Ahora, ya no tengo 3 columnas. Entonces, ¿en qué columna aparece el precio? El 2. Entonces, se borra el 3 y se reemplaza por el 2. Y ahora es valor buscado por nombre. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando se hace un valor por nombre? Este es el caso. Acá yo busco por nombre, ¿sí? Barras tiene que estar exactamente así en la columna 1 de la selección. Y ahí es donde yo tengo que entender que no puede ser una búsqueda con coincidencia aproximada cuando hay texto. Podemos probar, de hecho 0 es la respuesta final, pero ponerle un poco a propósito 1 en vez del 0. Dale enter. Ese primero Sale. puede que, no, ya sé, ese primero puede que salga bien, ¿verdad? Pero vamos a comprobar si en todo sale bien. Eso es lo que yo quiero controlar. Entonces allá abajo, entrar otra vez en el botoncito y decirle rellenar sin formato. Y ahí es donde vamos a controlar. Porque este ejercicio es lo que siempre hay que hacer. Una vez que tenemos el resultado, sí o sí ponete a controlar. Porque si no controlas, asumiendo que ya está todo bien, este puede ser el error. Que haya errores y vos no te diste cuenta. Entonces ahí es 2200, no está bien. Y no controle uno nomás también, ¿verdad? Entonces el siguiente, 8500. ¿Es correcto 8500 para topes? Se busca topes. Sí, Hasta anda ahí, ahí sí. dos coincidencias. El tercero, ejes, 2200. ¿Es correcto? Ejes con No, 2200. No, Primer error. ¿Sigo nomás? Tapas, 8700. ¿Es correcto tapas con 8700? no. no. Dos errores ya. Último error lo da ya, ¿verdad? Aros. Aros tiene que tener 1600 y dice no, no aplica, ¿verdad? Bueno, ahí está. Esto es lo que yo les quería decir, que en la búsqueda de texto no puede haber una búsqueda aproximada, ¿sí? No está programado Excel para buscar, así como se sabe qué número es mayor que otro, en los números sí se puede saber, pero en el texto no, porque hay o sea, muchas combinaciones posibles, pues hay. Entonces, en eso ya no se entró más, creo yo, ¿verdad? En programación, por eso siempre tenemos errores. Por lo tanto, no se puede hacer búsqueda aproximada, tiene que ser sí o sí búsqueda exacta. Entonces, ese 1 tiene que ser sí o sí 0. Se le cambia el 1 por el 0 y ahora sí no tendría que haber problema, entendiendo que el 0 es igual a falso y falso es igual a una búsqueda aproximada. Entonces esos primeros dos tienen que ser igualitos y los demás sí tienen que cambiar, ya no se tiene que ver ese error. Y ahora sí los precios tienen que ser idénticos a la primera vez que hicimos con Cintia, digamos, ¿verdad? El que estaba correcto, ¿sí? Bueno, entonces si controlamos otra vez ejes 8700, ahora ya está bien. Tapas 5100,
y aros 1600 de lujo. Ahora ya tenemos el precio. Bueno, para terminar el ejercicio hay que hacer una columna de totales. ¿Cómo sería nuestra fórmula ahí para total? ¿Qué con qué vamos a usar ahí? Cantidad por precio Ya unitario. está. Se hace entonces una fórmula y ahí vamos a hacer eso. Así no. Bien. Por, así nomás. En este caso no vamos a usar ninguna función, porque es para totalizar la información de cada Él le puede arrastrar. código. ¿No? Ahí ya doble clic o arrastrar, como quiera. Cuando es poco, arrastrar está bien. Cuando es mucho, doble clic es mejor que arrastrar, ¿sí? Para no perder tiempo en el arrastre, si es que tenemos, no sé, 100.000 filas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces doble clic Ujú. llega más rápido. ¿Por qué no se arregló? Porque primero hiciste hasta una parte y después arrastraste los últimos dos. Por eso nomás. Entonces, control Z 2 veces, ahí, y ahí arrastrar. Doble clic. Pues yo uso mucho el doble clic nomás, porque sí o sí llega hasta el final, no me quedo por el camino, por ejemplo, de esa forma. Y ahí sí tengo entonces la información. Bueno, de todas las columnas, ¿cuáles se pueden totalizar? Precio Total. unitario. Código se puede totalizar, También. pero ¿para qué? Porque son Para códigos. nada. ¿Verdad? Agarrar Para el nada. código. Descripción tampoco. No me sirve totalizar, pues no tiene número, no va a sumar nada. Cantidad, ese sí. Quiero saber qué cantidad en total compré o vendí o tengo en existencia o lo que fuese. Precio unitario, no me sirve de nada. Porque son precios unitarios, ¿para qué es lo que voy a sumar? Total, sí. Ese me sirve porque quiero saber cuánto tengo que pagar, cuánto tengo que cobrar, etcétera. A lo que voy nomás es, justo las columnas que se pueden sumar no están juntas. ¿Cómo normalmente se suma una columna? Suman por una columna de la forma que vos hagas, nomás me haga. Esa cantidad, por ejemplo. ¿Cómo sumás vos normalmente? Selecciono y después Hace. busco el Hace y auto. vamos a mirar. Entonces, Ahí se está. entendió que la selección con la celda libre era para que en esa celda libre salga la sumatoria de todos los seleccionados. 490. Bien. Pero si yo te pido, necesito que me totalices las dos columnas que se pueden totalizar, pero de una sola vez. ¿Cómo harías? ¿Se Ay, te ocurre no. alguna forma? En este caso ya tenés una y la otra, nada, hacer lo mismo y le das sumatoria y va a sumar también. Pero, ¿cómo se puede hacer los dos al mismo tiempo? ¿Alguna idea, Seleccionar ambos. Cintia? Con el arrastre no me hacia abajo propio. No, no sé. ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo harían ustedes? Seleccionar. Después, Ay, no me acuerdo cómo era. ¿cómo se seleccionan dos columnas que no están juntas? Ahí está. Eso era. ¿Y después? ¿Con qué estás haciendo? Ay, salió otra vez. A propósito de cascarita de banana, de mi ejercicio siempre, ¿sí? Control. Shift, Eso era. flechita abajo Después, y luego sin soltar tu control. muy bien. Muy bien. Epoí Magato. Esto. ¿Y después? No. Ya está ya. ¿Y después? Sí. Y ¿Y qué? después, Un paso más no me falta. sumar. Dale, metele. Soltar nomás ya tu Listo. control. Bueno. Pero, ¿cuántas celdas tiene esta columna? Cada columna tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 celdas. Pero, ¿qué pasa si tenía 100.000 cada columna? Te vas a poner a hacer uno a uno. Bueno, ahí es donde nosotros vamos a ganar tiempo si sabemos hacer lo siguiente. Borra un poco los dos totales un ratito. Bueno, en vez de seleccionar toda la columna, quiero que te ponga en el lugar donde va a estar el total nomás. Ajá. Dale un poco control, dale un poco, perdón, suma. Ahí en esa celda nomás ponete. Ahí Suma. mismo, debajo de 50 y dale suma. Este. Ese. Atendé que algo, cuando vos estás haciendo esto, él también va a poner ahí la suma, pero él espera que vos le confirme que es eso lo que querés sumar. Cuando es una sola columna. Pero cuando son Apúrate. dos columnas, dale un poco de escape. Escape un ratito. Ahora hace eso que hiciste, dos celdas nomás ya es ahora, no, es más todas las dos columnas. Entonces, es esa celda de abajo y la otra celda de abajo con control, si querés.
O sea, seleccionar otra vez cómo se No, la no, pongo. no, 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 no. Eso es lo que te digo. Solamente la celda de abajo de la columna cantidad y la celda de abajo de la columna total. Con control, solo las dos celdas. Habrá que poner un té. No, y viste que hace rato, yo lo que estoy evitando que haga es la selección. Yo lo que quiero es que Ajá. te ponga abajo nomás. Ahí ya Sí, estás. Ahora acá. presiona tu tecla control y hacerle clic a la celda debajo de 255.000 para totalizar el total. Listo. Ahora presiona autosuma. Sin control. De una sola vez sumaste las dos columnas, pero para eso tuviste que posicionarte en los lugares donde vos necesitas ver la suma. Después te podía controlar a ver si la suma está bien. Hacemos por la selección ahora de la columna cantidad, ve si te Ya. da, ve si te da el total que te dice ahí. Eso era como prueba nomás ya después. Entonces, Para que no me olvide. perder tiempo es ponerte a seleccionar. A eso nomás lo que voy. O sea, la lección es esa. En vez de seleccionar, te vas hasta el final, siempre que no haya una celda vacía por el camino, y en ese te quedas. Y las otras columnas que también querés sumar, el final, el final, ponerle que tenés 10 y no están nomás uno al lado de la otra, entonces selecciona las 10 y de una sola vez. Otra opción es sumar una, copia y pegar. O sea, eso también está, ¿verdad? Pero nada, es algo diferente nomás, que quiero que sepan que se puede hacer siempre y cuando conozcan el método, ¿verdad? En este caso es control. Control el secreto y el botón suma y la posición al final, no selección de todas las celdas. Estamos para acá. Sí, profe. Se cambia el color de la pestaña, buscar B3. Y ahora me va a compartir otra vez su pantalla, Cintia. Y vamos a hacer buscar B4. Ay, ¿qué hice? ¿Ocultaste? Parece que ocultaste. Clic, dale mostrar. Sí, eso no me hiciste, ocultaste. B3, está ahí. Buscar B3. Aceptar. Cambiar el color. Tiene que ser en color etiqueta. Ahí. Listo. Y ahora sí, clic derecho otra vez en buscar B3 y le das mostrar para ver ahora el buscar B4. Pero ahora te voy a pedir que dejes de compartir y que compartas Cintia para hacer con ella ese ejercicio. Ya, profe. Ok. Ok. Cintia, compartir nomás cuando puedas. Y es buscar B4 ahora. Ok, bueno. Acá le voy a mostrar dos cosas nuevas que no les mostré todavía. Bueno, vamos a intentar hacer. Tengo los nombres, tengo el puntaje, quiero la calificación. A la derecha tengo la matriz. En la primera columna tengo ¿cómo se llama eso? Los puntajes. Y en la segunda tengo las calificaciones. Ojo que a propósito no tienen encabezados, pero quiero que sepan que son los mismos valores. Entonces, nos vamos. Andate por la celda C6, por favor, Cintia. Y ahí hay que empezar a escribir la función. Es igual, buscar B, paréntesis, Ay, buscar B. Bueno, ¿cuál es tu valor buscado? puntaje. Muy bien. ¿Qué celda? B6, Ok. coma, ¿De dónde te vas a ir a buscar eso? y la matriz. Sí. Lo selecciono todo así. Bien, bien. Listo. Tiene nombre. Ya está. Te evitas el F4, punto y coma.
¿Qué columna? ¿Una? Profe, ¿por qué te queda callado? Estoy haciendo nomás que se congeló mi pantalla. No, no sé. Ah. Mi ventilador de atrás se notó, me Sí. delató. ¿Por qué dijimos que no puede ser uno el valor buscado? No, el valor buscado. No puede ser uno el indicador de columna. Ah. No, pero quiero que se acuerden. ¿Por qué dijimos que no puede ser? Porque si le pongo 1, ¿qué va a aparecer como resultado? ¿Va a aparecer la calificación o no va a aparecer la calificación? No va a aparecer. Déjalo un poco a propósito el 1. Bueno, punto y coma. Suponiendo que vos pensaste que eso estaba bien, punto y coma. ¿Qué tipo de búsqueda? Aproximado, Ok. ¿Qué número le ponemos? 1. Bueno, se cierra paréntesis, enter. Acá el error Sí. es ponerle el 1 como valor como indicador de columna. En vez de Ujú. tener la calificación que le corresponde al 5, yo Sí. tengo ¿cómo se llama? El rango donde cayó el puntaje 5, que es en el rango del 4. Y por Ujú. eso el indicador de columna nunca es 1. Porque si le pongo 1, yo voy a traer lo que en realidad yo estoy haciendo coincidir entre mi valor buscado y la primera columna. Por eso se dice, ¿verdad? A no ser que a propósito vos necesites demostrar en qué rango cayó de tu columna de la matriz, esa es otra cosa. Pero en este caso, como casi nunca se quiere demostrar eso, casi siempre es relacionar con otro dato de otra columna. Entonces, por eso el indicador de columna nunca termina siendo 1. A eso nomás lo que voy. Entonces va a tener que ser 2 en vez del 1. Y ahora Ahí sí, está. tiene que caer aprobado. Listo. Doble clic a eso, se tiene que ver en toda la columna para que se copie, ¿verdad? En la esquinita. Ahí. Y acá no sé si hay que entrar a hacerle por la pinta, no, ahí los valores ya no se copian. Entonces, la idea es comprobar, o sea, uno a uno ponernos, no te digo todo, pero por lo menos de la mayoría, de algunos. 5 es correcto que salga aprobado porque no alcanzó 6. 8 es correcto que salga distinguido, pues justito alcanzó 8. 10 es sobresaliente, pues justito agarró sobresaliente. 4 es aprobado, pues justito agarró 4. 9 es distinguido, correcto, pues no llega a 10. Y así, algunos nomás para controlar que estén en los datos correctos, entonces hasta ahí estamos. Les dije que iba a mostrarle algo nuevo y acá lo nuevo va a poder entenderse como lo siguiente. Yo les había dicho que una alternativa para que se evite al copiar que se mueva la matriz era ponerle el F4 cuando las celdas eran referenciadas. La otra alternativa era nombrarle a la matriz y usar el lenguaje natural para evitar ponerle el F4. Al evitar ponerle el F4 y tenerla nombrada con lenguaje natural, evito escribir el F4, pero también evito que se mueva cuando copio. La otra alternativa para evitar que se mueva es, en vez de ponerle ni la referencia absoluta ni el lenguaje natural, es hacer la selección de toda la columna. Pero ¿cómo se hace eso? Para rememorar, para refrescar un poco la memoria, quiero que se acuerden de algo. Si yo quiero, por ejemplo, estar en la celda J20, yo me puedo ir a través del cuadro de nombre, yo les había dicho. Entonces, andate un ratito en el cuadro de nombre, Cintia. Y ahí quiero que escribas J20 y le das Enter. La escritura en cuadro de nombre hace que él lleve hasta ese lugar. Pero así como lleva, eso quiere decir no es llevar, sino seleccionar esa celda. Yo puedo pedirle que seleccione la fila entera. La fila entera para que pueda entenderse la escritura tiene que ser, por ejemplo, la fila 20 tiene que ser 22.20. Escribí un poco eso en el cuadro de nombre un ratito. Clic en el, no, discúlpame, en el cuadro de nombre, ahí, 22.20. Enter. Cuando se escribe eso en el cuadro de nombre, Excel entiende que yo necesito seleccionar la fila entera 20. ¿Cómo le digo cuando es columna? Cuando es columna le digo, vamos a poner J, ¿verdad? J2.J en el cuadro de nombre, ¿sí? Entro en el cuadro de nombre, escribo J2.J. Al darle Enter, él entiende que es toda la columna J. Hasta ahí estoy haciendo una celda, una fila, una columna. ¿Qué pasa si son rango de celdas? Si son rango de celdas, yo le voy a decir, por ejemplo, H20 a L25. Escribe un poco eso en el cuadro de nombre. Clic en el cuadro de nombre primero. Hola, hola. ¿Cómo, profe?
Andate en el cuadro de nombres, hacerle un clic en el cuadro Sí. de nombres. Acá. H20 vas a escribir, 2 puntos, L25. Ojo que estamos ensayando nomás escritura en el cuadro de nombre, pero por un propósito, ¿sí? O sea, acá yo estoy viendo que si escribo así en el cuadro de nombre, se selecciona un rango. Si yo pido selección desde la fila 20 hasta la fila 25, voy a tener que escribir en el cuadro de nombre. Siempre en el cuadro de nombre. Clic en el cuadro de nombre, 22.25. Hola, hola. Ahí, 22.25. Enter. Selección de la fila entera 20 hasta la fila entera 25. J hasta L va a ser J2.L. Estoy haciendo un repaso nomás de lo que habíamos hecho, seguramente ya en alguna de las clases, si no lo hicimos, entonces primera vez que estamos haciendo, J2.L, Enter. Estoy seleccionando desde J hasta la columna L enteras, ¿sí? Bueno, hasta ahí eran selecciones continuas de celdas, filas y columnas. Ahora, celdas discontinuas. Cuadro de nombre red. La primera celda va a ser E10. Vas a escribir eso en el cuadro de nombre. E, número 10, punto y coma. G15, vas a escribir G15, punto y coma, J20. Enter. En ese momento estoy viendo que se hacen selecciones discontinuas de celdas, ¿sí? Ahora la selección va a ser de filas discontinuas. Bueno, cuadro de nombre 10, 2.10, punto y coma, 15, 2.15. No, muy bien. Punto y coma, 20, 2.20. Enter. Selección de filas enteras discontinuas. No están una debajo o una arriba de otra, sino que están separadas por otras filas. Ojo que hay formas especiales de escritura que se está haciendo en el cuadro de nombres para que esto se pueda ver, ¿sí? Me falta algo. Columnas discontinuas. Entonces va a ser cuadro de nombres RAE. E, 2 puntos E, punto y coma. J, 2 puntos J. J, 2 puntos J, punto y coma. M de mamá, 2 puntos M. Enter. Estoy viendo que se hacen selecciones. Ahí la E probablemente estaba entre alguna celda combinada, por eso en vez de seleccionar solo la columna E, seleccionó todas las columnas hasta la A inclusive y hasta la G. Entonces eso tiene que ver cuando la información que se pide seleccionar, no importa que sea por el cuadro de nombre, tenga celdas combinadas, ¿sí? De hecho, ¿cómo puedo verificar que las celdas son combinadas? Quiero que te vayas hasta la última, con tu mouse te puedes ir a hacer un clic en la barra de desplazamiento que está allá abajo y le llevas hacia la izquierda, ¿sí? Esa. Y arrastra, clic sostenido y no, ese hacia su derecha, hacia tu izquierda lo que quiero que le lleves. Para ver nomás que agarró desde la columna A hasta la columna G. Y ahora tu barra de desplazamiento que está allá cerca de la columna M, allá arriba, cerca de la letra M, está tu otra barra de desplazamiento que es para irte hacia arriba. Ese quiero que le lleves arriba totalmente. Esa. Para ver nomás que el motivo por el cual cuando pedí seleccionar la columna E, él seleccionó desde la columna A hasta la columna G, porque en la fila 1, en la fila 2, la fila 1 y en la fila 2 hay celdas combinadas desde la columna A hasta la columna G. Sin embargo, J y M sí seleccionó enteramente solo esas dos columnas porque ahí no hay ninguna celda combinada. Ojo, quiero que se entienda nomás que esto es producto de una escritura correcta, ¿sí? De esa forma tuvimos que escribir para que ocurran todas estas selecciones. Pero ¿por qué les muestro en la selección? Porque así como se tiene que escribir para que Excel entienda que yo quiero hacer esto, yo también puedo decirle a Excel dentro de la función que quiero seleccionar las columnas enteras donde está la matriz.
El problema es que cuando yo seleccione las columnas donde está la matriz, que son la columna F y la columna G, yo tengo ese tema de las celdas combinadas que pueden hacer que seleccionen hasta la columna A, pero vamos a probar. Entonces, dicho todo esto, quiero que ahora entre en tu función, ahí en la celda C6, donde dice aprobado, y vamos a hacer un reemplazo. ¿Qué vamos a reemplazar? El hola. Borrarle el hola un ratito. Ahí. Borrarle un ratito al hola. Ahora vamos a escribir. Yo necesito seleccionar las columnas enteras de la matriz. Y la matriz está en la columna F hasta la columna G. Entonces tengo que escribir así como escribí en el cuadro de nombre. ¿Cómo tengo que escribir? Columnas enteras. F. ¿Qué le puse en el medio? No, era una punto y coma. 2 puntos. Muy bien. Pero no, era F nomás. Era la otra columna. Ah, pero en completo Está dijiste. bien, está súper bien. Punto y coma no. Está bien, punto y coma, ¿está bien? Punto y coma, después. G, dos puntos G, G. dos puntos G. Ay, ¿por qué puse otro? No, espera. Cuando yo escribo eso en una función, él entiende que yo estoy... Ojo, ese tema del 2 puntos era cuando yo iba a escribir de forma discontinua. Pero cuando voy a escribir junto, desde hasta, y no va a haber ninguna que tiene que separar, yo escribo la primera letra, 2 puntos, y la última letra nomás ya. Por eso, esa forma de escribir ahora es más larga, de balde, porque en realidad tuvo que haber sido F2 puntos G nomás ya, ¿sí? Quiero que ahí sí. Quiero que notes que hay una línea verde que está entre la E y la F y hay otra línea verde que está entre la G y la H que se van hacia abajo. En realidad está agarrando toda la columna con esa escritura. Dale Enter. Quiero que mires que dice aprobado. Hazle un poco a esa doble clic para que copien toda la columna. A ver si hay algún cambio de resultado. Doble clic. Quiero que veas que ningún resultado cambió. El formato se mantiene. Entonces, esta es una alternativa en donde nosotros estamos reemplazando, no estamos usando lenguaje natural, no estamos usando el F4 y usando esta referencia siempre es la información que está en la columna F hasta la columna G. Pero, siempre hay un pero. Esto va a estar correcto cuando lo único que yo tenga en la columna F y G es la matriz. Si tengo más datos, es decir, otros datos que puedan asociarse como si fuesen datos de valor buscado, ahí puedo tener problemas. ¿Por qué? Porque en el hipotético caso que yo haga una búsqueda aproximada y supónganse nomás que más arriba de la matriz también haya un 0 o haya un 4 o haya un 6, él va a tomar como esos los primeros valores y no va a tomar lo que está más abajo como los valores correctos. Entonces, lo primero que aparezca mirando de arriba abajo es lo que él va a tomar para poder darme un resultado. Entonces, si yo voy a usar esta técnica de seleccionar solamente columnas completas, voy a tener que tener solamente en esa columna lo que considero los valores de la matriz para que esto me pueda funcionar. ¿Se está entendiendo, chicas? Sí. ¿Me escucharon? Va bien. ¿Por qué les muestro esto? Y porque a veces van a ver planillas de otras personas, van a ver esta estructura y se van a preguntar qué carancho es lo que está haciendo o qué es lo que hizo, ¿sí? Entonces, cuando ven así dos letras que están divididas por un 2 puntos, quiere decir que está seleccionando columnas completas, ¿sí? Y no está mal, porque ahí también se ahorra el uso de la referencia absoluta, ¿sí? Bueno, eso era lo que les quería mostrar. Entonces, buscar B4 ya se le puede poner también en color que quieran, rosado o amarillo. Amarillo creo que usa Maga. Y quiero que dejes de compartir, Cintia, y vamos a pedirle a Maga que comparta. Vamos a hacer con ella buscar B5. Bueno. Ok, buscar B4 está. ¿Pudiste hacer Maga? O sea, ¿pudiste entender, pudiste ver lo que le mostramos a Cintia? De hecho, vas a hacer ahora, lo en buscar B5, ¿verdad? Pero
Para saber si entendiste nomás. Sí, profe, entendí. Bueno, de lujo, de lujo. Eso, buscar B5. El último ejercicio es buscar B. Por lo tanto, vamos a tratar de reproducir lo que hicimos hace rato, ¿sí? Entonces, nos ponemos ahí al lado de la calificación, perdón, del puntaje de Alberto Álvarez o de Álvarez Alberto y escribimos. Va a ser más o es igual. Hacer nomás. Buscar B. Muy bien. ¿Qué celda le contiene el valor buscado? ¿Cuál es tu valor buscado, Maga? La calificación. Era. Muy Espera que bien. lo haga. Esa celda es. B6. B6. Sí. Muy bien. Separador de argumentos. Sí. Bueno, acá es donde vamos a hacer lo que hicimos recién con Maga, con Cintia, perdón. ¿Desde qué letra hasta qué letra está nuestra matriz? F y G. F, ¿qué le ponemos en el medio de las dos letras? 2 puntos. Muy bien. Excelente. Separador de argumento. ¿En qué Sí. columna se encuentra la calificación? En el 2. Muy bien. Separador de argumento. ¿Qué tipo de búsqueda vamos a hacer? Aproximado. Bueno, ¿qué número le pongo? 1. Muy bien. Se cierra paréntesis, enter. Y el 1 tiene que ser no aprobado. Listo. Se copia eso en toda la columna. Haciendo doble clic. Cuidado. Siempre ahí. Eso. Bueno, 2 he aprobado. Muy bien. 4 he distinguido. Está bien. 5 sobresaliente. Está bien. Y 3. Allá abajo hay 1. Domingo doy 3. Bueno. Espectacular. Salió. Listo. A este le cambiamos de color. Y ahora te voy a pedir a vos más que abra buscar B6. No es más buscar B, es buscar H ya ahora. Buscar H1 ya es ahora. G1, N1. Mostrar. Buscar H1. Bueno. Buscar H1 es diferente a buscar... Ya, ¿verdad? Ese ya hicimos. Cambiarle nomás de color. Excelente. Bueno, atiendan que buscar H es la alternativa de búsqueda en horizontal. Se supone que buscar B hace la búsqueda en vertical cuando la información está en columna, ¿sí? Por lo tanto, tiene ese nombre. Cuando la información no está en columna, sino está en fila, de hecho, por eso nuestra matriz ahora cambió, los encabezados que estaban en la parte superior ahora están en la parte izquierda. Cada fila es un dato diferente, ¿sí? La primera fila es código, la segunda fila es descripción, la tercera fila es precio unitario. Ojo con el orden que yo le fui mostrando. Yo no le dije que la primera fila era precio unitario, la segunda descripción, la tercera código. Al revés, le dije que la primera era código, la segunda descripción y la tercera precio unitario. Ese es el orden que nosotros le damos a nuestros datos, ¿sí? Cuando se encuentran en fila, entonces la enumeración que antes se hacía de izquierda a derecha en columna, ahora en fila se hace de arriba a abajo, ¿sí? Y eso se tiene en cuenta al argumento que cambia entre buscar B y buscar H. El argumento que cambia entre buscar B y buscar H es el indicador de columna. Buscar B le llama indicador de columna, buscar H le llama indicador de fila. Valor buscado se mantiene, pero el valor buscado ahora debe coincidir con los datos que se encuentran en la primera fila, ¿sí? Entonces, en esta base de datos vemos que la matriz está arriba y la base de datos de trabajo está abajo. Yo ya tengo códigos. De acuerdo a los códigos que tengo en la fila 11,
quiero encontrar la descripción de cada código que tengo en la matriz de arriba, ¿sí? Por lo tanto, ahí abajo, en la descripción, debajo del 5, ahí en la celda B12, quiero que te posiciones más. Y ahí vamos a insertar, vamos a escribir nomás allá. Entonces va a ser más o es igual, buscar H, así se llama. Para esa versión de España que les mencioné que le cambió de nombre al buscar B, también buscar H se llama consulta H, ¿sí? Pero en este caso nosotros lo encontramos como buscar H, por si sea el caso, nomás siempre menciono. Valor buscado, en este caso el valor buscado tiene el mismo nombre al argumento del valor buscado en buscar B, ¿sí? Código. Pero en este caso es ese código. Muy bien, B11, listo, punto y coma. ¿En qué matriz me voy a buscar? Bueno, acá ya empezamos de vuelta otra vez. Puede ser rango de celdas, puede ser lenguaje natural o puede ser filas enteras. En este caso ya no va a ser más columnas enteras. Pero vamos por parte, vamos seleccionando los rangos. El primero vamos a seleccionar el rango. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde hay que seleccionar, Maga? Desde código Muy bien. a Hasta. 2200. Muy bien. Selecciona eso con tu mouse si querés. Hacer la selección con el mouse. Al hacer la selección Y en vamos a este ver. caso, no se le puede hacer, por ejemplo, A y K, ¿verdad? No, porque o si no vas a seleccionar las columnas completas y él necesita que vos selecciones las filas completas. En este caso no puede ser columna porque acordate, vos no tenés datos en columna, vos tenés datos en filas, ¿sí? Y en vez de selección de columnas completas, tiene que ser filas completas para que funcione. Pero vamos a ir viendo, ¿sí? Ahora por eso te estoy pidiendo que hagas la selección del rango. Ya sabemos que si el rango no tiene nombre, tenemos que ponerle sí o sí el F4. Entonces ahí vas a presionar F4 o FN F4 dependiendo de la máquina para que ese que dice A6 2.K8 se mantenga siempre en ese rango, ¿sí? Eso era. Entonces ahí tenemos dólar A, dólar 6, 2 puntos, dólar K, dólar 8. Listo. Ahora viene el indicador de fila. ¿En qué fila contando de arriba hacia abajo se encuentran de las tres seleccionadas la descripción? ¿Qué número? 2. Muy bien. Repito, indicador de fila nunca va a ser 1, ni fila ni indicador de columna, ¿sí? Porque si no siempre me va a traer, en este caso, el código del 5, que va a ser el 5 otra vez. Entonces, descarto el 1. El 2 es perfecto. ¿Qué tipo de búsqueda se va a hacer? ¿Una búsqueda aproximada o una búsqueda exacta? Aproximado. Números son todos los mismos números, entonces quiere decir que puede ser aproximada y también exacta, ¿sí? Entonces puedo ponerle o 0, 1 y me tiene que dar el mismo resultado. Puedo probar, no hay problema. Entonces, con 1 me da plasticola. Si arrastro, ojo que acá no hay doble clic, porque el doble clic siempre se va hacia abajo. Acá no hay ninguno que se vaya hacia la derecha, por lo tanto voy a tener que arrastrar, ¿sí? Eso. Entonces ahí se copia y entro en el botoncito para pedirle que no me rellene, que me rellene sin formato, ¿sí? Para que no se copien esos bordes gruesos. Rellenar sin formato. Eso. Entonces ahí veo que el 5 es plasticola, el 8 es bibliorato, voy haciendo el control visual, el 7 es cuaderno, perfecto, el 5 de vuelta es plasticola, el 3 es bolígrafo, está bien, el 2 es borrador y el 1 es lápiz. Listo. A ese segundo 5, ponerle un poco 10 en vez de 5. Viste que hay dos 5. Al segundo ponerle 10, al que está al lado del 7, al lado del 3, ese, 10 ponerle. Para entender nomás que sale forro, que es el último, de acuerdo al 10 que está también en la matriz. Sí, sí. Para que no esté repetido nomás. Bueno, ahí ya estamos. Bueno, Maga, eso hizo más. ¿puedes volver a entrar en tu primera fórmula? Sí. Comparar nomás. Doble clic o F2. Comparar nomás y... Ah, se me volvió a salir la referencia absoluta. Ese no me era lo que me... Ok. ¿Ya? Ahora... No. ¿Qué Espera, pasó? volvemos con Ramón. Mira nomás bien. Te digo, B11, punto y coma, Sí. A6, 2 puntos era primero y hasta
Ah, Está 8. de código hasta 2200. A ver. Ay, y después de ese FN F4. ¿Por qué no me... ¿Por qué, profe, no me hace la referencia con los dos, solo con uno? Porque ya hiciste después de cargar otros datos. Eso es importante entender. Por eso yo siempre les pido que controlen que haya 4 símbolos de dólar. Si solamente aparece 2, por ejemplo, te aparece en K8 nomás y no te aparece en A6, con el mouse vas a tener que llevarle tu puntero hasta el A6, hacerle un clic a A6 y ahí presionar otra F4 o FNF4 para que le ponga a A6 también los 2 símbolos de dólar Ah, que faltan. Eso es lo que yo siempre les menciono, que suele ser un error. Por eso, cuando yo me voy haciendo y me olvido del F4, cuando seleccioné recién el rango y ya hago otra cosa, al entrar o selecciono completo el rango para presionar FN F4, porque si me pongo solamente al final, hace el que está más a la derecha, no hace el que está más hacia la izquierda. Y suele ser, es el motivo de los errores cuando hago el relleno del F4, ¿sí? ok. Entonces, eso nomás pudo haber sido. Si ahora ya se solucionó, dale enter, arrastrar y tiene que ser igualito a los datos de Maga. Probá nomás. Profe, ya le puse ese rellenar sin formato y me sigue apareciendo la línea del medio negro. No, y eso es porque en la vez anterior que hiciste, no le pusiste el botón, entonces ya dejó el borde grueso rellenado. Pero no importa, puedes copiar nomás los números de abajo que no tienen el borde grueso y le copia el formato y le pega ahí arriba. Los de abajo, no los de arriba, o sea, no los de código, los números de cantidad. Puedes seleccionar desde 15 hasta el 12, que no tienen ese borde grueso, le copia el formato y le pega en la fila de descripción. Y ahí van a desaparecer los bordes gruesos. Prueba un poco a ver si te sale. Ya. Súper. Bueno, ahora Cintia, vos vas a hacer el precio unitario, pero en la planilla de Maga. Maga, ahí abajo el 15 te vas a poner y vas a hacer todo lo que te diga Cintia. Si te dice hacer payasito, te vas a levantar y vas a hacer un payasito. Cintia, ni se te ocurra. Tenemos que hacer maga. Bueno, pueden habilitar su cámara y yo voy a controlar a ver si hacen el payasito. No, digo, Pero no. acostado nomás. Payasito Nah, acostado. ese no es payasito, ese es angelito. E igual. Ángel, ¿cómo? Yo quiero ser. Bueno, dale, Cintia, ¿qué va Es a escribir igual. Maga? Es igual. ¿Cómo era el nombre de Buscar, esta función? Buscar también. buscar. H. Muy bien. Listo. Doble clic para que salga hasta el paréntesis. Después viene valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado para este caso? Decidí nomás vos si va a ser código o si va a ser descripción. Eso ya depende de lo que vos querés usar. ¿Qué celda si es código? ¿Qué celda si es descripción? B7. Justo Ah, B7 es la matriz. Acuérdate que vos tu valor buscado no selecciona de la matriz, selecciona de otro lado. A7. No, 7 no puede ser, porque 7 está en la matriz. Tiene que ser o 11 o 12. este es Ah, mi del de caso. abajo, cierto. ¿Se entiende? Porque acuérdate que tu Estaba matriz nomás en mirando este caso arriba. está arriba, en el otro era al revés. Lo que estaba después de la instrucción era nuestra base de datos y a la derecha está nuestra matriz. En este caso, B12 entonces. muy bien. Ahí sí. B12, dale, por descripción. Listo. Punto y coma. ¿Desde dónde hasta? Bueno, hace rato a Maga le pedí seleccionar el rango. Acá yo no sé si hay lenguaje natural. ¿Desde dónde hasta dónde? Tiene que ser el rango en este caso. Desde descripción Bueno, hasta hasta abajo de forros. muy bien, 2200. 2200.
Dale. Al seleccionar ahí, ¿sale un nombre o sale el rango? Rangos. Entonces hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? FN, F4. Bueno, en tu caso creo que F4 nomás más, ¿verdad? Bien. Sí. Siempre se cuenta 4. Cuando yo termino de seleccionar y presiono F4 o FN, F4, siempre van a salir los 4 símbolos de dólar. ¿Cuándo no van a salir los 4 símbolos de dólar? Cuando yo ya me voy a escribir otra cosa, me acuerdo y vuelvo. Cuando vuelvo al presionar en F4, siempre sale 2 de los 4 nomás, a no ser que yo seleccione todo el rango y al presionar van a salir los 4. Solo una aclaración. Bien, hasta ahí ya estamos, punto y coma. Ahora viene indicador de fila. ¿En qué fila de las dos que seleccioné está el precio unitario en este caso? 3. Pero no tenés 3 filas. 2 filas no Ay, tenés. ¿por qué es lo que yo miro hacia arriba? No, 4. bien. No, fila. Acordate que tu matriz ahora está en 2, 2 2. filas. Muy bien, muy bien. Ahora sí, 2. Listo, punto y coma. ¿Va a ser una búsqueda aproximada o una búsqueda exacta? Exacto. Muy bien. Para exacto, ¿qué número? 1. Bueno, 1. Ponele un poco 1. Ponele Exacto. paréntesis, dale enter. 0. Lo siento, creo que me estoy No, desconectando. no, parece que vos ya te estás yendo, ¿eh? No, Ñandere, llama, Cindy será. Pone un poco 1, porque quiero que vean nomás. Si ponemos 1, ponemos paréntesis, le damos enter, entonces vamos a ver que el resultado va a ser, dale un poco enter, 3000. La pregunta es, 3000, ¿es correcto para el código plástico, para la descripción plasticola, su precio unitario? Sí. Sí. Ahora vamos a arrastrar el 3000 hacia la derecha. Ojo que el 1 es aproximado. Nosotros estamos teniendo texto. ¿Sí? Bueno, ahí empiezan los errores. En el siguiente ya empieza el error. Bibliorato dice que no encontró. No aplica. Dice, ¿verdad? Tenía que ser 9000 y dice no aplica. Cuaderno tenía que ser 6500 y dice 2200. Entonces, por eso no puede ser aproximado cuando es texto el valor buscado. Entonces, control Z nomás para evitar todos esos errores. Una vez nomás, bien. Y en ese entrada le das 0 en vez de 1. Porque he confirmado que tiene que ser exacta la búsqueda. Por lo tanto, o coincidencia exacta. Entonces, enter. Y ahora sí arrastramos el 3000 hasta debajo del 12. Ahora sí no me sale ningún error. Después me pongo a controlar a ver si está bien. Lo que no me tengo que olvidar de entrar en el botoncito ese de allá de tu derecha, debajo de 1200 magas, para que me borre los bordes gruesos. ¿Sí? Rellenar sin formato. Listo. Y ahí sí podemos controlar. 3000 es plasticola. Está bien. 9000 es bibliorato. Está bien. 6500 es cuaderno. Está bien. Los 200 es forro. Está bien. 1500 es bolígrafo. Está bien. 300 de borrador y último 1200 de lápiz. Oye, de lujo. Listo. Tenemos unos minutitos para terminar hasta este ejercicio nos vamos a hacer hoy. Entonces viene. Ahora es la multiplicación. ¿Qué con qué? Precio, cantidad. Muy bien. Hacemos eso un ratito. Formulita sencilla. S por S. Enter. Eso se estira hasta la derecha. Solamente esa celda 45.000 hasta debajo de 1200. Le vuelvo a pedir que me haga el relleno sin formato con el botoncito. Siempre se me Muy olvida. bien. Eso. Y ahora, para terminar, si hace rato era en columna para totalizar, ahora solamente son 2 filas las que se van a totalizar. Cantidad y total. ¿Cómo era que le hacíamos para que de una sola vez aparezca la suma? Esta ya es una práctica, hermano. Control, Muy bien. ¿Qué celda? la celda I13 Y y después, la celda listo. I15. Una vez que se seleccionó, le damos autosuma. Y ya está. Listo. Debería de ser la suma de las filas. Vamos a verificar un poco. Seleccionamos esos datos a ver si da. Allá abajo dice 154, perfecto. Y de la última fila también. Tiene que decir 571,900. Listo. Bueno, chicas, hasta aquí por hoy. Hoy vimos, terminamos lo que es buscar B. Arrancamos con buscar H. Yo repito. Espera un poco. Sí. ¿Qué pasó?
¿Dónde? Va, epa, Chanfle. ¿qué pa? Es verdad que. Bueno, ya dice así Acordate la que a nada. Maga yo le hice cambiar el código 5 que se duplicaba en la columna E por el código 10. No sé si ese puede Acá. ser una diferencia. Ah, sí. Ese, cambiarle un poco a 10 y ahí tienen que ser los mismos valores. O que Maga le cambia a 5 y tiene que salir el valor que te salió a vos. O igual no sale. Si igual Sí. no sale ya otra cosa. Ya. Bueno, ¿Vale? súper. Vamos a marcar esta pestaña con el color de siempre y hasta aquí hicimos hoy buscar H1. Hay otros ejercicios de buscar H y después de buscar H ya vamos a pasar a función sí. Y estamos llegando a la parte principal del curso, la parte más interesante. ¿Sí? Bueno, Usted otra vez. ¿Qué es lo que déjame, dice? y no sé, le da ocultar en vez de Maga, cambiarle el bella color. comaina. Se están yendo Ah, todas ya ustedes. Bueno, ahí, listo, hasta ahí. Quedamos así, chicas. quiero ver qué Gracias, hay. profe. Hoy Nos porque día vemos. miércoles, yo viernes no puedo, mañana tampoco, por lo tanto nos vemos el lunes. ¿Está bien? Ok. Gracias, chaucito, Decimos. buen fin de Gracias. semana, saludos ahí a la